nos dice en Mateo 6:8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a buscar este himno, el 366, que nos dice: ten fe en Dios. 366. Ten fe en Dios cuando estás abatido, Él ve tu senda y escucha tu voz. Nunca jamás andan solos tus hijos, siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, reina nuestra, ten fe en Dios, pues quien te guardará, no fallará. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios y verás que Él escucha tus bendiciones, Él no olvidará. Pon tu confianza en sus santas promesas, siempre ten fe, responderá. Ten fe en Dios, reina nuestra. Ten fe en Dios, pues quien te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios cuando sufres dolores, Él ve tus pruebas y desolación, y Él espera que cantas tus cargas y tengas el consolación. Ten fe en Dios, reina nuestra, ten fe en Dios, pues quien te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, aunque todo te falle, en Dios ten fe, pues te socorrerá. Él nunca falla, aunque ellos perezcan, Él reina y siempre reinará. Ten fe en Dios, reina nuestra, ten fe en Dios, pues quien te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Vamos a pedirle a Mileni que ya tenga una oración para comenzar la sesión. Señor, damos gracias en esta hora por la presencia de cada uno de los hermanos aquí. Le pedimos la bendición para todos, igual que a aquellos que están en tu casa, que aún queriendo venir, no han podido, Señor, te pedimos una bendición para ellos. Gracias por esta semana que vamos viendo, Señor, de trabajo, de deberes. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ahora bendice este tiempo, bendice al pastor, su palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues bienvenidos todos, hermanos, en esta tarde. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Saludos a los niños. ¿Cómo están, niños? ¿También? Ok, vienen ya con el deseo de ensayar para cantar, qué bueno. ¿No? Sí. Pues muy bien. Recordar que esta noche tenemos ensayos, los hermanos del coro de la iglesia y también los niños y jóvenes. Bueno, saludamos también a aquellos que estén allí en redes sociales, por los canales que transmitimos, deseando abundantes bendiciones para sus vidas. Bueno, los anuncios que tenemos para estos días, recordar que ya no nos queda mucho tiempo, porque ya el próximo viernes, dentro de 9 días o 10 días aproximadamente, pues ya tendremos el campamento. Así que todos los preparativos y las cosas que teníamos que hacer en el campamento ya están.
porque en el día de ayer fui allí al campamento y bueno, pues ya no sé si algunos de ustedes vieron algún video que yo mandé, sí, y bueno, pues está todo preparado, hemos puesto una cocina también nueva, no es como la que teníamos el año pasado, pero bueno, recordemos que vamos a pasar un tiempo allí, estos 3 días, que no es un hotel 5 estrellas, pero precisamente de eso se trata. Los campamentos son siempre campamentos. Mientras mejores condiciones tengan, pues mejor. Pero si tiene algo que quizás te molesta a alguno, alguna cosita, un mosquito, una rana o algo, bueno, pues es un campamento. Tenemos que seguir pensando en ello. Así que yo recuerdo, y siempre les recuerdo esto, las veces que nosotros íbamos a los campamentos cuando muchachos, teníamos a veces que dormir en casas de campaña y en colchonetas abajo, y a veces llovía, y bueno, pero sin embargo no nos importaba nada de eso. ¿Por qué? Porque sabíamos que al otro día cuando nos despertáramos, porque cuando éramos muchachos éramos así, nos acostábamos y dormíamos en una piedra si había que dormir. Y cuando nos levantábamos sabíamos que teníamos un día completo para disfrutar. En primer lugar de los talleres que se daban allí, y después en la tarde las teníamos, eran tardes recreativas y eran fenomenales. Así que esperamos que usted vaya también con la mejor manera de disfrutar de este tiempo de campamento. No importa cualquier incomodidad que podamos pasar, eso es secundario. Lo principal es llenarnos de qué, del Señor, y llenarnos de su Espíritu y venir con fuerzas renovadas, como siempre decimos también. Hay siempre experiencias nuevas que traemos de los campamentos y esperamos que este año no sea una excepción, sino que vengamos también con nuevas fuerzas de este campamento. Así que recuerde, los días 22, 23 y 24, viernes, sábado y domingo, estaremos allí en el campamento y estaremos disfrutando este tiempo en Camp Freedom. Y este próximo domingo también pondremos nuevamente la dirección para que los que no sepan ir, pues se guíen por ello. Y luego estamos en el ciclo de edificación del hogar y la familia. Recordar también que hay algunas otras actividades que tenemos próximamente. Ya diremos una de las noches que vamos a compartir un domingo, pues, que es una noche también musical. Ya después la hermana Olivia pues estará informándole a cada uno de ustedes de qué se trata esta noche y para preparar todo con tiempo. Una noche musical por familia es lo que vamos a tener. Y bueno, pues también en junio, el tercer domingo de junio, tendremos el Día de los Padres. Y también en junio estamos planificando una salida, como hemos hecho otras veces, al Marlin Park, a los Marlins. Al que no le gusta la pelota no importa, vamos allí a disfrutar de que es del ambiente, a disfrutar el hecho de que te vean con un pullover que diga Cristo te ama y que la gente te mire. Ya eso es un testimonio y eso es lo que pretendemos nosotros también. Los Marlins no nos interesan mucho, de hecho es un equipo, no sé este año ni cómo estará porque no estoy siguiendo mucho el béisbol, pero no vamos allí precisamente para ver los Marlins, sino vamos allí para tener un ambiente diferente al que tenemos aquí y también poder evangelizar de ciertas formas. Si alguien se acerca a nosotros y nos pregunta, pues sería también estupendo porque es la oportunidad que tenemos para hablarle de Cristo a las personas. Pero estamos planificando también para poder ir en este mes de junio al Marlins Park. Ya les estaremos informando con más tiempo. Y luego el mes de julio ya también lo voy anunciando, como mismo lo dije el domingo pasado, tenemos que ir pensando y acordarnos que en la primera semana del 5 al 12 tendremos la escuela bíblica de verano, para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, para los adultos, para todos. Así que recuerde también ya que estamos en ambiente de verano y en este tiempo tenemos muchas actividades en nuestra iglesia. Así que en sus oraciones diarias, en sus meditaciones diarias, pues ponga todas y cada una de estas actividades para que el Señor sea quien se proyecte, nos dirija con esa sabiduría, omnisciencia y que nos dé sabiduría también a nosotros para poder hacer todo en orden como siempre lo hemos hecho hasta el día de hoy. El pasado domingo fue un domingo maravilloso porque fue el Día de las Madres y fue el día donde tuvimos un tiempo aquí en la iglesia también muy bueno. Y aunque no vinieron muchas madres o muchas personas ese domingo en la mañana para el desayuno, pero yo sé que hay unas cuantas que faltaron por temas de enfermedad y también de viaje, algunos que estaban de viaje. Pero bueno, los que vinieron
de verdad que pasamos también un tiempo muy, pero muy bueno y bendecido. Así que bueno, después de estos anuncios, vamos a buscar allí en la palabra de nuestro Dios la porción de la palabra que nos corresponde hoy, que es Apocalipsis 13, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 10. Nos ponemos en pie para reverenciar la palabra. Vamos a leer de manera alternada estos versículos, las dos bestias. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Comenzamos. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas. Vamos a pedirle a Kimberly que ella tenga una oración por esta palabra. Gracias, Señor, te damos por estar aquí, Señor, por un día más de vida, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que estés en este mensaje esta noche, Señor, con el estudio, Señor, y podamos aprender más de ti, Señor. Bendice los que están aquí, Señor, y los que no pueden estar aquí por cualquier situación, Señor, los enfermos también, Señor. Te pedimos que sean palabras que tú les des a nuestro pastor, Señor, que entre en nuestros corazones también, Señor. Bendice este culto una vez más, Señor, y damos gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, los niños pueden pasar a los jóvenes. Bien, en este capítulo 13 de Apocalipsis se habla de dos bestias. Primeramente, bueno, en la primera que hemos leído, la segunda trataremos el próximo miércoles de terminar con esa segunda bestia. Pero sí tenemos que decir que esta primera bestia sale del mar, la segunda bestia sale de la tierra de Israel. Ahora sí quiero también, como he dicho antes, que ustedes sepan que estos no son figuras mitológicas, que no son animales de estos horrorosos que muchas veces vemos en películas y en documentales y en cosas de ciencia ficción ni nada de eso. Son seres que representan a personas, a reinos y a imperios.
Cuando habla de las bestias. Entonces, vamos a comenzar sin más, porque tenemos muchas cosas que decir en esta noche acerca de todo esto. Así que vamos a comenzar con el versículo 1. Me parece verdadera del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Ahora, quiero empezar, antes de empezar las consideraciones de este primer versículo, quiero leer allí literalmente el estudio y los apuntes que ha hecho el doctor John MacArthur, y quiero leerles antes de explicar un poco este versículo. Pero quiero que lleve bien la lectura, porque si hay alguna duda o algo, quiero que usted también pues me pregunte. Así dice esta consideración de John MacArthur. Dice: la bestia, literalmente un monstruo, ¿no? Un monstruo, pero recuerden que es una metáfora, ¿verdad? Dice: imagen que describe a un animal rabioso que mata. En este contexto, el término representa tanto a una persona, que es el anticristo, como a su sistema, que es el mundo. El último imperio satánico mundial, que es ese, será inseparable del hombre poseído por Satanás, que lo lidera. También está escrito en Daniel 7, 8, 9 y 11. Luego, cuando dice subir del mar, el mar representa el abismo o pozo insondable, que es la mazmorra de los demonios. Es lo que representa en los capítulos 11, 17, 20 y Lucas 8. Aquí se presenta a Satanás en su invocación de un demonio poderoso del abismo, que de inmediato activa y controla a la bestia, que es el anticristo, y su imperio. 7 cabezas y 10 cuernos. Esta descripción es como la que se hace de Satanás en el capítulo 12, en el versículo 3, que ya estudiamos el pasado, hace 2 miércoles. Las cabezas pueden representar los imperios sucesivos del mundo, como Egipto, Asiria, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma y el reino final del anticristo. Atienda bien: 10 es un número que simboliza la totalidad del poder militar y político de los humanos que se une a la bestia, el anticristo, quien se dispone a controlar el mundo. Dice: los cuernos siempre representan la forma, o sea, el poder, de forma semejante al reino animal, tanto ofensivo en ataque como defensivo como protección. Daniel muestra que el anticristo humano se levantará de este grupo de 10 reyes, allí en Daniel 7. El apóstol Juan ve la bestia como el último gobierno humano compuesto por el anticristo y su coalición que se opone a Dios, encabezado por un imperio romano revivido que tiene la fuerza de varias potencias mundiales, pero que está mezclado con debilidad y será aplastado. Daniel 2, Daniel 7 lo describe. Las coronas demuestran el dominio regio de este reino confederado. Ahora, un nombre blasfemo. A lo largo de la historia, cada vez que un monarca se ha identificado a sí mismo como un dios, ha blasfemado al Dios verdadero. Dice por último John MacArthur: cada gobernante que contribuye a la coalición final de la bestia tiene una identidad, lleva una corona, ejerce un dominio y un poder, como resultado de lo cual blasfema contra Dios. Estas son sus palabras para explicar un poco lo que significa este versículo 1 del capítulo 13. Ahora, este capítulo 13, como les decíamos anteriormente, nos lleva hacia 2 grandes bestias. Esa que va y que leímos, que surge del mar, allí cuando Juan dice que estaba en la arena, y luego la otra que surge desde la tierra de Israel. No hay alguna duda, hermanos, que estas bestias simbolizan a los hombres. ¿Pero qué hombres? A aquellos que van a juzgar y a aquellos también que van a hacerlo maliciosamente.
y también a aquellos que van a jugar un papel importante durante ese periodo de la gran tribulación, ese periodo de los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y entonces, estas bestias nos dice aquí que combinan los rasgos de las 4 bestias que menciona Daniel en el capítulo 7. Ahora, la primera bestia nos dice aquí, nos decía el comentario de John MacArthur, que es la cabeza del imperio romano reavivado. ¿Qué significa esto? Fíjense, que existirá este reino en una forma de 10 reinos, de 10 imperios. Es decir, no solamente estará involucrada Roma como la cabeza principal, sino que habrá una coalición de otros reinos. Suponemos que entre Roma y quizás una coalición de algunos países también de Europa, o algunos países también quizás de Asia, Asia Occidental. No sabemos exactamente cuáles son esos países, pero sí la palabra de Dios nos da una reseña de lo que puede suceder. También nos dice que surge del mar. ¿Qué es esto? Bueno, es un tipo, una tipología de las naciones gentiles. Nos dice que tienen 7 cabezas. Entonces, en el capítulo 17, del 9 al 10, que vamos a estudiar más adelante, también nos habla acerca de esto. Allí nos habla y quizás nos aclara un poquito más esto de las 7 cabezas. Se dice que ellos son 7 reyes. Y esto podría ser una posible referencia a 7 clases de gobernadores o a 7 etapas diferentes de gobierno. Es lo que nos dice allí este versículo. También dice que tiene 10 diademas en sus cuernos. ¿Esto de qué habla? Nos habla de la potestad que tienen para qué, para gobernar, la cual le fue dada por quién, por el dragón, que quién es Satanás. Cuando habla de dragón, aquí en el Apocalipsis se refiere siempre a Satanás. Y dice que tiene sobre sus cabezas un nombre que blasfemo, y se representa como si fuese Dios, no como si fuese un hombre común y corriente, sino que esta bestia, este anticristo, se presenta como si fuese el mismo y el verdadero Dios. O sea que va a engañar a todos los pueblos, naciones, lenguas, tribus de aquellos tiempos. Vamos a ver el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, para entender lo que significan estos animales, lo primero que tenemos que hacer es ir a Daniel, ¿no? Si leemos allí en Daniel algunos versículos, que no vamos a leerlo, estamos haciendo referencias cruzadas, pero no lo vamos a leer porque nos tardaríamos mucho, pero sí estoy mencionando ciertos versículos. Pero ahora, el leopardo, ¿qué representa según Daniel? Bueno, el leopardo representa la rapidez con que se actúa. En este caso es una alusión metafórica ¿a quién? A la antigua Grecia. ¿Por qué? Mezclan y relacionan al leopardo con Grecia. Bueno, pues a esta nación históricamente se le atribuía una gran rapidez en sus acciones militares y agilidad en sus conquistas, sobre todo cuando estuvieron bajo la dirección de Alejandro Magno. Bueno, pues hay algo interesante con relación a Grecia. Grecia estaba bastante adelantada con los temas militares para aquella época. Había una nación que quería apoderarse y quería conquistar constantemente Grecia, y esa nación es el actual Irán, que activamente era Persia. Y Persia, pues en muchas ocasiones intentó apoderarse de Grecia, pero nunca pudieron. Hubo muchas guerras, muchas batallas entre ellos. La única que pudo ganar Persia fue las Termópilas, pero hubo también la batalla de Maratón, y hubo otras batallas importantísimas, navales también, batallas navales, pero no pudieron nunca, bajo ningún concepto, apoderarse de Grecia, sino que Grecia utilizó su agilidad, su avanzada tecnología militar para la época, y bueno, pues venció a Persia. Y entonces se considera, y siempre se ha considerado, que la nación griega, el antiguo imperio griego, era una nación muy rápida, muy ágil en sus operaciones, y se compara entonces en este caso con el leopardo. Ahora, el leopardo y los demás animales que se mencionan aquí en este versículo 2 de Apocalipsis 13 pertenecían
todos ellos, esos tres animales, a la fauna nativa allí de aquel lugar. ¿Cuál es el otro animal que se nos menciona allí? ¿Cuál? El siguiente, el oso. El oso es el siguiente. Entonces, ¿a quién se refiere esta metáfora del oso? Bueno, es al imperio medo-persa. ¿Por qué decimos esto? O sea, se compara ¿por qué? Por la fuerza y la ferocidad con que el imperio medo-persa actuaba. En sus historias, allí, en sus crónicas, se menciona a este imperio medo-persa con una ferocidad tremenda de este reino, lo cual combinaban con algo tremendo que era también su estabilidad. ¿Y por qué? Porque los osos son animales que a lo mejor usted puede huir de algún otro animal. Usted, si lo persigue un león y se sube en una mata, a lo mejor se puede librar. Si lo persigue a lo mejor un leopardo y se tira al agua, a lo mejor usted puede librarse. Si lo persigue un elefante, a lo mejor usted puede correr. Pero si usted lo persigue un oso un día, usted está perdido. ¿Por qué? Porque el oso corre más que usted. Y si se sube una mata, el oso trepa también. Y si usted se tira al agua a nadar, el oso nada más que usted. O sea, en la fábula de esas que hay por ahí dicen que lo mejor que debemos hacer es hacernos los muertos. Pero imagínense, un oso olfateándonos ahí, ¿quién se va a hacer el muerto? O sea, de un oso es muy difícil que alguien te. Entonces, son plantígrados, o sea, que caminan con la planta de sus pies, no con las pezuñas como otros animales, y son animales fuertes, animales poderosos, y por eso el imperio medo-persa se compara en este caso con el oso. El león es el siguiente, ¿verdad? Ahora, esta comparación o esta metáfora se compara con el antiguo imperio babilónico. ¿Por qué? Porque el antiguo imperio babilónico devoraba todo lo que se le ponía por delante mientras se extendía completamente su dominio en aquellas zonas. Entonces, la conclusión de este versículo 2 es que compara a la bestia con estos tres animales. O sea que la bestia es tan rápido como el leopardo, tan fuerte como el oso y tan voraz como el león. Así que imagínense un solo animal, ponga en un solo animal la rapidez del leopardo, la fuerza del oso y la voracidad, ¿verdad?, del león. Es decir, el imperio romano reavivado, que es de lo que se trata esta primera parte, es veloz para conquistar, poderoso como los osos y codiciosos como los leones. ¿Por qué decimos codiciosos? El león es codicioso. El león, aunque esté así alto, no puede ver que alguien se esté comiendo delante de él una presa, porque a lo mejor no se la come, pero lo ahuyenta. Entonces, más o menos es una comparación parecida. Y la suma de todo esto, ¿qué es lo que combina? Bueno, pues todos esos rasgos malignos de los anteriores imperios mundiales. Y finalmente nos dice este versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio esa autoridad a la bestia? El mismo Satanás. O sea, el imperio de la bestia y su gobernante reciben una fuerza absolutamente sobrenatural de parte de Satanás. Vamos a ver el versículo 3. Vi una de sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué usted entiende por este versículo? Bueno, hay dos interpretaciones fundamentales con relación a este versículo, tampoco podemos hacer un dogma de él, pero la primera de estas interpretaciones podría referirse a uno de los reinos que desaparecieron y que nuevamente se reavivaron, revivieron en el tiempo, y nos referimos al Imperio Romano, que ya hace muchos años se terminó el Imperio Romano. Sin embargo, ahora en estos últimos tiempos va a revivir. Esa podría ser la primera interpretación dice que una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y la segunda interpretación va en dirección de la muerte y la resurrección ficticia del anticristo. Esto lo narra en muchos lugares también, porque el anticristo va a protagonizar una muerte y una resurrección que van a ser ficticias y va a ser parte de su engaño. Esto lo vamos a ver en el versículo 12, ya en el próximo miércoles, en el versículo 14 y en el capítulo 17 de Apocalipsis 8,
al 11 y en la segunda carta a los Tesalonicenses, también capítulo 2 y el versículo 9. Y nos dice también allí la última parte de este versículo, y se maravilló que Toda la tierra en pos de la bestia. de la bestia. Quiere decir que la gente quedará fascinada con esta supuesta resurrección del anticristo al levantarse falsamente de los muertos. O sea que tendrá inteligencia, pero será una inteligencia totalmente engañosa y hará que el mundo le crea, pero no solamente le crea, porque hay personas que creen pero son un poco escépticas, no, pero va a ser una creencia sin ningún tipo de cuestionamientos. Entonces, vamos a ver el versículo 4. Le adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pues miren, cuántas cosas se adoran aquí, ¿verdad? La gente de ese tiempo va a adorar al dragón, que es Satanás. Y también vemos la manera en que la bestia va a ser adorada y reverenciada por los hombres, pero no por los cristianos, sino por los hombres. Ahora, ¿cuáles cristianos? ¿Nosotros? No, ¿Quiénes? bueno, no habrá, pero porque nadie va a adorar a una bestia, ni va a adorar a... ¿Cuáles son los cristianos de la gran tribulación? Los que aceptaron el sacrificio de Cristo, al ver que la iglesia fue arrebatada y al ver todos los juicios y las cosas que están sucediendo. Entonces, recuerden de lo que hemos hablado, están todavía ahí en la gran tribulación. No, que no van a adorar a la bestia. Exactamente, que eso no lo van a adorar. Entonces, eso lo vamos a ver en un par de versículos más adelante. Entonces, vean que primeramente se asombraron allí al verle resucitar a la bestia, sin entender que era parte del engaño que el mismo Satanás y la bestia había tenido para todo el mundo. Y en segundo lugar, le adoraron como si fuese un Dios. Eso es lo que nos dice aquí este versículo. Entonces, vamos a ver el versículo, dos hermanos más que me lean los versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, ¿cómo es Dios? Uno de sus perfecciones. Bueno, pues Dios es soberano. ¿Qué significa que es soberano? Está sobre todo y es el que controla todas las cosas. Y a pesar de permitir ciertas cosas, también el mismo Dios ha puesto límites y pondrá límites también dentro de los cuales va a operar el anticristo. O sea que Él no va a operar sin que Dios le ponga también sus límites, sus limitaciones. Entonces, exactamente. Entonces, en este tiempo de la gran tribulación, Dios permitirá que digan blasfemias. ¿Por cuánto tiempo dice? 42 meses. ¿Cuántos son? 3 años y medio. Por 3 años y medio allí de la gran tribulación. Y este tiempo es el que menciona Jeremías en Jeremías 37, que nos habla del tiempo de angustia de Jacob. Cuando nos habla del tiempo de angustia de Jacob, usted lo voy a mencionar en la Biblia, se refiere a la gran tribulación. Igual que, por ejemplo, las 70 semanas de Daniel, recuerden que es el tiempo también de los 7 años de la gran tribulación. También hablaremos más adelante acerca de esto. Entonces, según el versículo 6, dice que habla con gran irreverencia, o sea, diciendo muchas blasfemias contra el nombre de Dios y contra el tabernáculo que es el cielo, y contra los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Bueno, pues todos los ángeles y todas las personas que han sido glorificadas y recibidas en el cielo por Dios. Vamos a ver el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los sabios y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Exacto, cuando dice que se les dio autoridad, ¿qué significa esto? Lo que estábamos mencionando anteriormente, que se les dio permiso. O sea, Dios es quien autoriza a hacer estas cosas. Entonces, el versículo 7 nos dice que se les permitirá al anticristo vencer a los hijos de Dios, lo que hablamos ahora también, a los que estén en la gran tribulación, que se hayan arrepentido de una manera sincera y que también pertenecen al grupo de los elegidos. Vamos a ver más adelante lo que significa esto también. Entonces, estas personas van a preferir morir antes de adorar a la bestia y antes de someterse a este imperio. ¿Dónde lo dice? Hay muchos versículos. En Apocalipsis, en el capítulo 6, del 9 al 11, capítulo 11, 7, capítulo 12, 17, capítulo 17, 6, Daniel 7, del 23 al 25, Daniel 8, 25, Daniel 9, 27, Daniel 11, 38, Daniel 12, 10 y Mateo 24, del 16 al 22. Hay muchos versículos que menciona esto, pero quisiera mencionarles uno que está en Apocalipsis 17, 6, donde dice: vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Fíjense, dice, y de la sangre de los mártires de Jesús. Se refiere a estas personas. ¿Saben qué mujer era esa? La gran ramera. Ya la veremos en el capítulo 17. Nos quedan todavía unos cuantos capítulos por delante. Entonces, este imperio mundial que masacra allí, que invade, que mata a los hijos de Dios, será el último antes, o sea, el último imperio antes del reinado milenial de Cristo. Vamos a ver qué nos dice el versículo 8. Otro hermano. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok, bueno, pues en aquel tiempo, fíjense hermanos, es interesante con todas las evidencias del poder de Dios, con todas las cosas que han sucedido hasta este momento, con todas las señales que han existido, con todos los juicios a los cuales se han sometido las personas, y aún así, pues no recapacitan, no vuelven su rostro a Dios, no se convierten y nunca aceptaron el sacrificio de Cristo, y van a entonces a adorar a quien, dice este versículo, a la bestia. Van a adorar a la bestia, y el versículo nos dice que van a adorar a aquellas personas los cuales sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Cuando el Cordero fue inmolado, cuando Jesucristo murió por la salvación de los escogidos, recuerden que lo hizo de acuerdo al plan eterno de Dios. No lo hizo por casualidad. Dios no pensó y dijo: hay maldad en los hombres. Bueno, pues déjame elaborar un plan. ¿Ustedes creen que Dios actuó de esa manera? No. Cuando Él vio que los hombres eran malos, Él dijo: bueno, pues voy a intentar ver si mando a alguien, a ver si mando a Jesús para la tierra, para que muera por los hombres. No, eso era un plan perfectamente bien elaborado, porque cuando Dios hizo el mundo, Él no se sorprendió de absolutamente nada. No se sorprendió. ¿Por qué? Porque Dios conocía y conoce el corazón del hombre, y sabía quiénes le iban a aceptar, y sabía perfectamente quiénes le iban a rechazar, incluso antes del inicio de los tiempos, porque en su omnisciencia el mismo Dios sabe quiénes son elegidos y quiénes no. Y quiero mencionarles un versículo que nos dice en Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de que de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que antes de la fundación del mundo ya el Señor había escogido a usted. Ya nos había escogido a nosotros, ya nos conocía a nosotros por nuestros nombres. Antes de que nuestros padres nos pusieran el nombre, pues ya Dios conocía nuestros nombres. Y lo mejor de todo, ya lo había puesto en el libro de la vida, escritos allí. Qué bendición saber que nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Entonces, cuando nos dice antes de la fundación del mundo, quiere decir que la salvación no fue un hecho aislado, ni que fue algo improvisado por Dios, porque Dios ya había tenido preparado ese propósito redentor desde un inicio, desde el principio. Dios nos escogió de antemano
es a nosotros, por supuesto, y a quienes, a todos aquellos que hemos creído en Cristo, a los que hemos creído en Jesucristo por la fe. Y el anticristo jamás podrá alterar este hecho, o sea, él jamás podrá hacer quebrantar, doblegar la fe de aquellos que ya han sido escogidos por Dios. Por eso, en el tiempo de la gran tribulación, pues, como vamos a ver en el último versículo, que el Señor les va a dar fortaleza para poder enfrentar esas pruebas. Vamos a ver qué nos dice, y que es un versículo muy interesante, aunque es el más pequeño de todos, pero significa mucho. Vamos a ver otro hermano que me lea el versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno, ustedes no han escuchado ese versículo otras veces en la Biblia, pero con una diferencia. Cuando le va a la iglesia, no se ha ido, pero ahí oiga lo que el Espíritu dice. Exacto. ¿Y por qué aquí no dice por lo que el Espíritu dice a las iglesias? Porque la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Por eso no me puedo decir. Yo busqué en muchas versiones, busqué muchas versiones a ver si nos decía esa coletilla o quizás esa otra parte, pero allí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis nos menciona las 7 iglesias, y cada vez que le da el mensaje a cada una, dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero aquí no lo menciona, ¿verdad? Entonces es una reafirmación más para los que no creen, porque hay grupos por ahí que, por ejemplo, los postmilenialistas, los amilenialistas, nosotros somos premilenialistas, esa es nuestra posición escatológica. Los premilenialistas que pensamos que primero viene, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, los 7 años de gran tribulación, y a continuación la segunda venida de Cristo, y a partir de ahí entonces el milenio. Entonces, aquí nos dice claramente, simplemente, que el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor no pone una palabra por gusto, sino para que nosotros razonemos y nos demos cuenta. Entonces, no todo está masticadito en la Biblia, por eso tenemos que estudiarla, por eso tenemos que, en verdad, estudiarla con detenimiento. Entonces, al mismo tiempo, este versículo también es una advertencia. ¿Para quiénes? Para aquellos a los cuales no les ha llegado todavía el Evangelio, o no han querido ni han tenido su corazón dispuesto para aceptar a Cristo, porque en aquellos tiempos también habrán personas como las hay en este mundo y en este tiempo, son los mismos que habrán más o menos. Hay personas que ven evidencias, sin embargo no aceptan a Cristo. ¿Por qué? Por el orgullo, quizás por la vergüenza que podría pasar delante de sus amistades, porque piensan que la palabra de Dios es un cuento de hadas, o porque piensan que le van a criticar, o porque va a pasar vergüenza. Entonces, esas personas tienen su corazón totalmente petrificado y no van a querer ceder. Usted no ha visto que hay personas que no dan su brazo a torcer. ¿Qué significa eso? Exactamente, como hay un dicho, por ejemplo, español, que dice: yo no creo en las brujas, pero de haberlas, haylas. Yo no creo en brujas, pero de que haylas hay. Dicen así. O sea, pero no crees. Sabes que existe, por ejemplo, eso. Entonces, saben que existe Dios, conocen el sacrificio de Cristo, pero no aceptan. Entonces, esas personas van a estar, y la advertencia de este versículo también es para esas personas. Vamos a ver el último versículo, el 10. Otro hermano, por favor, que me lo lea. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este es el llamado a los santos que vivan y que estén presentes en la gran tribulación, a ser perseverantes, a ser fuertes y a que acepten la persecución del anticristo. Este versículo es para ellos específicamente, o sea, ellos deben hacerlo con perseverancia, deben aceptarlo en toda paciencia y fe, porque Dios eligió a algunos creyentes de ese tiempo para que sean ejecutados. ¿Se dan cuenta? En ese tiempo habrán creyentes, son los que dicen allí también al final del Apocalipsis: estos son los que han lavado sus ropas y los que han salido
de la tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Entonces van a ser esos mártires de los cuales nos habla la palabra de Dios. Por eso nos dice que deben aceptar con paciencia ese sufrimiento como Dios lo ordena. Y bueno, hasta aquí el estudio de hoy. El próximo miércoles estaremos viendo esta segunda parte de este capítulo 13 del Apocalipsis, la segunda bestia, la cual sube, dice, desde la tierra. Así que si usted tiene alguna consideración personal o algo que preguntar, pues puede hacerlo. Vemos que Satanás siempre ha tratado de imitar lo que Dios hace. Exacto. Entonces, esa es la verdadera Trinidad maligna, o sea, son tres. Los animales, dice. No, los, la Trinidad diabólica. sí, la bestia, el anticristo. La bestia, el anticristo. Y el falso profeta. El falso profeta. Sí, que ya lo veremos más adelante. Sí, Que es Satanás. sí. Ajá. Sí, pues muy bien, la verdad. Dice la palabra de Dios que ha sido homicida, pero también padre de engaño y de mentira. Sí, exacto. Y entonces imitando lo que Dios hace. Lo hemos visto desde el principio también. El mismo Satanás utilizaba, por ejemplo, a sus hechiceros, cuando el mismo Moisés, por ejemplo, imitando de lo mismo que hacía Moisés con la vara, convirtiéndome en serpiente, que también sus magos lo hicieron igual, y otras cosas similares. Pero limitadamente, porque llegó un momento que no hasta donde Dios le permitió que pudieran hacer. Exactamente, es lo mismo que le pasó con Job, que le decía Hasta aquí. a esto, pero esto no, ese que Pero es la autoridad que Dios le da hasta que Dios quiere, no es porque él puede hacerlo así libremente. Así mismo. Y Dios lo va a hacer, por supuesto, porque tiene que cumplirse el plan completo, el plan divino que él ha establecido. ¿Alguien más quiere decir algo o tiene alguna pregunta? Bueno, yo me alegro muchísimo que no me pongan en aprieto, que no me hagan muchas preguntas. Pero bueno, espero en el Señor que haya sido de bendición. Y bueno, pues seguiremos pues estudiando y ya el próximo miércoles estaremos con la otra parte. Y luego prepárense para el capítulo 14, que habla también de los 144.000 sellados, y vimos también en el capítulo 7, pero ahora en el capítulo 14 vamos a volver a hablar acerca de eso. Vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno número 176. Años mi alma en vanidad vivió. Giselle, ¿nos ayudas? A ver, 176. 176.
quieras algo que nos despide en oración. Amantísimo Padre, te damos gracias a Dios por el estudio de esta noche, Señor, el cual nos permite, Señor, abrir nuestro entendimiento, Padre, y prepararnos para lo que en realidad está por acontecer en este mundo. Manténnos, oh Dios, con nuestro espíritu, con nuestra vida, Señor, con nuestra expectativa, Señor, haciendo la voluntad tuya, Señor, y estar, Señor, presto a que si tú vienes podamos irnos contigo. Le damos gracias a Dios porque estos estudios hacen, Señor, de que nos podamos aprender, oh Dios, y estar apercibidos, Señor, de todo lo que vamos a hacer. Así te pedimos, oh Dios, que ahora que nos lleves con tu paz y tu bendición en nuestros hogares y permita, oh Dios, que todo lo que se ha hecho ha sido en tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.